El siervo no se puede levantar hasta que no entiende por revelación que en él hay maldad y que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Dime si en ti hay información o revelación. Dime si tú, cuando ves la cruz de Cristo, caes rendido a sus pies y le dices: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Sé propicio a mí, Señor, porque en mí hay maldad. Señor, sé propicio a mí porque yo he hecho daño y he tenido deseos oscuros y he dañado a personas en la vida. Sé propicio a mí porque he sido promiscua. Sé propicio a mí porque he tenido un ego tan alto que he ido menospreciando a todo aquel que he podido en la vida. Y usted me dice que en usted no hay maldad. Hermanos, cuando nosotros entendemos que Cristo murió por nuestra maldad, cuando nos es revelado la maldad y el pecado que había en nosotros, es cuando yo aprendo a perdonar a los demás. Es cuando yo aprendo a amar a mis enemigos. Es cuando yo aprendo a no juzgar. Es cuando yo aprendo a no creerme más ni superior a otro, porque lo único que digo es: ese es pecador igual que yo. Por cuanto todos pecaron, no hay uno que se salve, hermano. Eso quiere decir que todos tenemos que pasar por esa revelación. Y hay unos que duran años yendo a una iglesia, aún terminan hasta sirviendo, aún terminan hasta pastoreando, llenos de información, pero sin revelación. Y la información sin revelación es un peligro para el reino de Dios. Porque son personas llenos de orgullos, llenos de soberbia, de altivez, amadores de sí mismos. Y le digo, el ego es tan alto que ni siquiera Dios cabe en sus corazones. Hoy te hago la pregunta: ¿revelación o información hay en tu corazón? Porque cuando en nuestro corazón hay revelación, uno le dice: Señor, a ti me rindo. A ti me rindo porque reconozco que yo era reo de justicia. ¿Usted sabe cuál era la condenación para nosotros? La muerte, literalmente. Pero todo eso para ti es información. Lo has escuchado muchas veces, pero no hay revelación. Por eso tú sigues amando tanto este mundo. Por eso tú no eres capaz de vencer contra las obras de la carne. Porque a ti no te ha sido revelado de dónde has sido rescatado. No te ha sido revelado que has sido arrancado del poder mismo de Satanás, de las tinieblas a su luz admirable. Por eso todavía coqueteas con el pecado. Por eso todavía dices: no está malo, necesito sentir placer, necesito hacer mis cosas, hacer mis planes. ¿Sabes por qué? Porque tú estás lleno de información, pero no tienes revelación. Porque la revelación solo viene por el Espíritu Santo. La revelación es el que me lleva a decir: voy a trabajar codo a codo con mi pastor. Porque somos del mismo reino y trabajamos en el mismo bando y servimos al mismo rey. Por eso, permitir que personas sin revelación sirvan en el reino de Dios es un peligro. Porque sirven a sus propios vientres, a sus propios apetitos y a sus propios deseos. Porque piensan que no son tan malos. Mira, y cuando en un hijo de Dios hay un pensamiento de: yo no soy tan malo, yo no le he hecho mal a nadie. Hoy te digo una cosa: en ti hay maldad y le hemos hecho daño al Dios que nos creó. Hemos pecado contra Dios y según la ley de Dios nosotros merecíamos morir. Tú no merecerías ni la casa, ni el coche, ni el matrimonio, ni nada de lo que tienes según la ley de Dios si Cristo no hubiese muerto en la cruz. Estamos entendiendo, iglesia, la profundidad de esas verdades que hasta el día de hoy no la habíamos podido enseñar abiertamente porque la iglesia no estaba preparada para recibir esas verdades. Pero gloria a Dios porque el Señor nos ha hecho dignos de escucharlas. Hermanos, en nosotros hay maldad, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y cuando yo entiendo que yo necesitaba un Salvador, alguien que me rescatara de esa condición de maldad, de pecado, una condición no de inocencia, de conciencia. Padres que han abandonado a sus hijos, mujeres que han abandonado a sus hijos. Hermanos, tanto la lista de hechos, que si Dios nos sacara hoy la lista y tú le dices a Dios que tú eres bueno, dime si tú te salvarías. Dime si seríamos merecedores de algo si Dios nos sacara la lista conforme a la justicia de Él. Porque si nosotros nos medimos conforme a nuestra propia justicia, le aseguro que aquí todos somos buenos. Todos somos buenos. No, yo solo mentí un día para obtener esto. Yo solo mentí en el examen. Yo solo mentí en esto para obtener esto. Hermano, en el mundo todo mundo miente para obtener las cosas. Casi todo mundo. Y nosotros éramos iguales, como dice la palabra del Señor. Y aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si usted me dice que usted nunca en su vida ha mentido, usted no conoce a Cristo. Porque todos alguna vez hemos mentido, hemos engañado. Y según la ley de Dios, todo pecado es digno. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Hermanos, Cristo murió en la cruz porque nosotros no éramos buenos. Entonces, ¿cómo hago yo para nacer de nuevo? Que es la pregunta que nos estamos planteando. El nuevo nacimiento solo se produce en un corazón arrepentido, en un corazón que reconoce que en él hay maldad y que ha hecho lo malo delante de Dios. Seamos honestos, ¿cuántas personas en verdad reconocen eso? ¿Cuántas personas dicen, Señor, en mí hay maldad? En mí ha habido pecado, yo he pecado contra ti. Y todo lo que yo reciba de ti es por gracia y misericordia. Todo lo que yo reciba es inmerecido. A mí me da risa, en el mundo utiliza mucho la frase, es que te lo mereces. Yo digo, ay, Señor, y a mí no me gusta que me digan que yo me merezco, porque yo sé que no merezco nada. No merezco nada. Y por eso cuando Jesús, Juan el Bautista, vamos a San Juan, a Lucas, por favor, vamos a Lucas. Cuando Juan el Bautista aparece en escena, ustedes saben que Juan vino a preparar el camino del Señor. Y él vino previo a Jesús. Y le preguntaron que a qué había venido. Y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Pero ¿qué vino? Antes de Jesús venir a hablar acerca del reino de Dios, ¿de qué vino a hablar su predecesor? ¿De qué vino a hablar aquel que vino a preparar el camino? Porque Jesús viene a hablar del reino y a establecer el reino. Y cuando tanto Jesús como Juan empiezan su ministerio, lo primero que ellos empiezan a decir es la frase que hemos escuchado todos: arrepentidos. ¿Por qué qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Para yo entrar al reino de los cielos, primero en mí se tiene que producir un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es el que va produciendo en mí ese nuevo ¿qué? Nacimiento para yo entrar al reino de los cielos. Por eso tanto Juan como Jesús hablaron del ¿qué? Del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, hemos dejado hoy claro que esa metanoia, ese arrepentimiento no tiene nada que ver con que yo reconocía que hacía esto y ahora no lo hago. No, es que yo reconozco que en mí había maldad. Por eso hice eso, que es diferente. Una cosa es yo decir, si eso era malo y ahora lo cambio porque no me conviene. Y otra cosa es decir, en mí había maldad, por eso yo hacía eso. Y donde verdaderamente Dios nos quiere llevar, y todo aquel que quiera ser hijo de Dios tiene que pasar por el arrepentimiento genuino. No es que yo fumaba y ahora no fumo. No, es por qué fumabas, porque el arrepentimiento tiene que ver el por qué yo hacía esas cosas. ¿Qué daño me producía el hacer esas cosas? Y cogemos ejemplos e ilustraciones básicas. El tabaco. Ay, no, como yo estoy yendo a la iglesia, yo sé que eso es malo y que los hermanos no me vean fumando, pero en tu corazón no piensas que es malo fumar tabaco. Estamos entendiendo lo que se trata del arrepentimiento.
El arrepentimiento no se trata de dejar de hacer algo. El arrepentimiento genuino se trata de entender que eso algo que yo hacía era malo. ¿Y por qué era malo? Eso se llama arrepentimiento genuino. Porque cuando se produce un arrepentimiento genuino, amada iglesia, es cuando yo nunca más vuelvo a hacer eso, porque yo lo he entendido verdaderamente que eso era malo.